Don Cornelio y la zona sonando. Don Corleone, estamos en el padre de Jorge Bacaro. Me quedé en el modo de No, padrino, está bien, sí. Nos sí. cantan Ella Vendrá, al igual que lo que vienen son los mensajes, Hugo, que están llegando. Qué buena onda, eso me encanta. 11 3 870 7485, me encanta cuando además acompañan con foto, como es el caso del profe Martínez. Sí, el profe Martínez manda la selfie con el fondo del streaming, o sea que están escuchando y viéndonos a través del canal YouTube. Gracias, profe. Dice, junto a Alejandrito, mi hijo, así que gracias por estar allí del otro lado, acompañar con los mensajitos. Se suma también al streaming Adriana, que dice, buenos días, gente, escuchándolos. Quiero que hablen algo más de actualidad local, dice, saludos. Y Mariana dice, viví 16 años en Perú y allá me decían, ustedes politizan todo. Y ahí comprendí muchas cosas. Y sí, dice, esto me encanta. Hasta según la marca del dulce de leche es si estás de este lado o estás del otro lado. Y es verdad. Sí. Hablando un poco de esta argentinidad exacerbada en nuestra forma de ser. Sí. Es que viste, siempre se dice, cuando viajas por Latinoamérica te lo reconocen, que una persona en situación de calle está leyendo el diario en Buenos Aires. Sí. Y esta es una característica que siempre llamó la atención. A tal punto que Gabriel García Márquez, uno de los grandes autores del boom latinoamericano, sobre todo, junto con Vargas Llosa, que acaba de partir, quería publicar su primera novela aquí, en realidad porque llegaban los libros de Europa primero a Buenos Aires. Y segundo, porque Buenos Aires era esa ciudad de las luces, visitada por Einstein, qué sé yo, en el Centenario y por tantos otros, reconocida como un lugar que mezclaba todas las culturas y estaba súper politizada, informada, etcétera, etcétera. A veces eso nos hace un poquito de daño también, ¿no? Claro. No podemos parar, no podemos relajar, pero muchas gracias a Mariana por ese mensaje y a todos, ¿eh? Y que nos manden fotos también de lo que están haciendo. Claro. Porque nos mandan fotos de nosotros y sí, pero nosotros, ¿viste? Sabemos que estamos acá. Claro, estamos acá. Claro. Nos ven, y además nos hace mal a nuestro ego, ¿viste? Tenemos tanto lo que laburamos acá, tenemos un poquito, ¿no? El ego tenemos que tomarlo más bien, ¿viste? Muchas fotos de nosotros, ¿no? Pero selfie. Claro. Que manden reportes de dónde están, de vamos dónde a sacar, escuchan. como la Andresina, mucha sífilis, dice. Claro. Ya vamos a sacar. Eso por otra cosa. Bueno. No era por la cámara. Vamos a hablar con Maximiliano Reyes, es historiador, especialista en teología desde Roma. Qué bueno. Hola Maximiliano, gracias por este contacto. Hola, saludos chicos, a la audiencia, a ustedes. ¿Sos argentino? Sí, argentino, cordobés. Claro. Sí. Muy bien, sí, muy bien. Sí. Ahí está el acento. Sí. Contanos, a ver, una pregunta de difícil respuesta. Contanos qué nos va a dejar la historia sobre el Papa Francisco. Del punto de vista teológico, en general, digamos, se puede decir, en general, se puede decir que ha sido un papa que abrió, digamos, la iglesia como se venía pidiendo ya. De hecho, la iglesia siempre se dice tiene procesos lentos que a veces va mucho más atrás de lo que la sociedad reclama. La iglesia ya, Juan XXIII, la abrió hace 60 años con el Concilio Vaticano II, que permitió celebrar la misa en castellano, nosotros en el caso argentino, y lentamente Francisco ha querido seguir esa línea de interpretación de signos de tiempos. Si algo ha marcado Francisco, ha sido un papa sumamente pastoralista, ¿no? Está circulando, especialmente en Argentina, he visto una imagen de que el Papa, por ejemplo, recibía personas trans, era un empeñado en querer meter a la mujer en el gobierno de la curia, una persona que netamente humana y a la vez atenta al mundo que vivimos hoy, ¿no? Exactamente. Esa es una marca. La otra, la del Papa del fin del mundo, el jesuita, el franciscano, el que con su conducta también intentó acercarse a los más frágiles, algo que uno puede decir que era una asignatura un poco pendiente de lo clerical en general, del catolicismo más tradicional, ¿o no? Digamos que lo que pasa es que yo hago este análisis, ¿no? Estos papas últimos, si vamos de Juan Pablo II para acá, que son los tres papas que todos nosotros más o menos tenemos en la cabeza, son como los papas que han sido más mediatizados en la historia.
Pero, por ejemplo, el primer papa, no vamos a hablar de otros papas, estamos hablando de Francisco, pero para poner un poco en equilibrio, ¿no? Pablo VI fue el primer papa que viajó por todo el mundo, ¿no? Que conoció los 4 continentes. Por ejemplo, Pablo VI fue el primer papa que terminó el Concilio Vaticano II, que permitió, por ejemplo, como digo, que las misas se digan en castellano y mirando al pueblo. Digamos, Francisco ha leído ese espíritu del concilio de hace 60 años atrás y ha querido llevarlo a cabo. Francisco creo que ha sido el primero que ha querido implementar al 100% lo que, digamos, la Iglesia se ha querido plantear ya en los años 60, mirando un mundo distinto, ¿no? Francisco se le dice el Papa de las periferias, justamente, el Papa que quiso seguir lo que el Evangelio de Jesús indica, ¿no? Estar con el más débil, Jesús andaba entre prostitutas y ladrones, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, Jesús se peleaba con los fariseos, que eran los que decían que se portaban bien y tenían la verdad, ¿no? Entonces, Francisco quiso un poco seguir esa línea. Su nombre no es casualidad, lo elige por Francisco de Asís, que es para la Iglesia conocido como el Jesús de la Edad Media, Francisco de Asís, ¿no? Él Claro. elige ese nombre, Francisco, que es el patrono de Italia, por otro lado, ¿no? Y un papa jesuita, por supuesto, que también eso ya, primer papa jesuita y primer papa latinoamericano, que no sé si tendremos otro, o al menos tendremos vida para verlo. Totalmente. Y contanos, Maximiliano, a su vez, cómo eso ha impactado, ha impactado en la Iglesia, si es que Sí. finalmente ocurrió, y entonces, ¿qué puede modificarse? Ya que estás ahí en Roma, más cerca que Eso, nosotros, y sí, podés tener sí, información eso, o fuentes, ¿no? que te ayuden a entender esto. eso me lo preguntan y me pregunto y en definitiva lo veo, pero creo que el Papa en definitiva ha marcado un rumbo, ¿no? Este A ver. Papa ha dicho, bueno, por acá la Iglesia tiene que seguir. O sea, a mí me gusta, él cuando apenas asume como Papa, dice, qué lindo sería una iglesia de pobres para los pobres, una iglesia pobre, ¿no? Y en ese marco ya dio una directriz de qué se tiene que hacer para dónde tiene que ir la iglesia, ¿no? Si ahora no lo quieren seguir sus sucesores o quieren ya entrar con otro tipo de planteos, no sé si va a poder la iglesia, como hoy está, sostener un tipo así tan, digamos, un tipo de papa tan conservador o que esté lejos de la realidad o que se encierre en ritualismo y Hola. cosas así. Sí. Yo creo que el mundo de hoy, tan inestable, tan raro, va a necesitar una figura, digamos, espiritual, por decir así, occidental, que siga un poco la línea que ha querido plantear Francisco, ¿no? Una línea de ir a las periferias, una línea que plantee una iglesia abierta, una iglesia que no se escandaliza de nada, una iglesia que escucha a todos, una iglesia Que en es capaz de definitiva, denunciar que es la presencia- sus propios sus traspiés, propios- por no sí, decir pecados. Exacto. Sí, exactamente. Que volvemos, digamos, no es que esté haciendo catequesis, ¿no? Porque hablamos para público de todo tipo. No, no, pero no. Hablemos de volviendo- delitos volviendo- incluso, no, ¿no? Porque pero hubo un claro, cura no, que sacó no sé cuánta plata del Banco del Vaticano para Sí. comprarse una propiedad no sé Sí. en dónde y fue Sí, claro, sí. como un hecho, ¿no? Fue Que completamente expulsado. Sí. Y ni hablar los casos, bueno, de abusos y demás que ni Francisco hablar, cortó los la peores cabeza de todo el delitos de mundo, ¿no? todo. Exacto. Eso también, el mismo Francisco lo dice, por más que suene raro y que tengamos una idea extraña, que veamos como a Benedicto una figura extraña, el mismo Francisco en una entrevista dice, yo seguí lo que hizo Benedicto. O sea, Benedicto XVI empezó con el tema de los abusos a buscar a fondo, le fue muy fuerte el peso político que tuvo y muchos vaticanistas en hecho dicen que una de las causas de su renuncia fue haber abierto una olla que luego no sabía cómo controlarla y luego convocaron a este papa del fin del mundo, uno que no tenga nada que ver, para continuar con la limpieza de la iglesia, ¿no? Claro. Que de hecho se hizo. En algún momento también escuché, corregime si no es así, se llegó a hablar en la época de Francisco del tema del celibato, ¿no? Un tema que es rígido. De hecho, sí, es algo temporal. De hecho, el celibato en la Iglesia Católica, hay mucha gente que se enamoró, como digo yo, lo digo como teólogo, de la Iglesia de Trento, ¿no? Del Concilio de Trento. Trento fue del 1500 al siglo XX. Trento, la misa en latín, el cura que no se casa, esto, lo otro. Pero eso fue un periodo de la Iglesia. La Iglesia había antes y hay después. Hay gente que ha quedado enamorada de esos 500 años de la Iglesia y cree que la Iglesia es eso, ¿no? Especialmente los conservadores. Pero
digamos, el celibato es una cosa temporal. De hecho, en las iglesias orientales, el catolicismo oriental, el celibato es opcional, no es obligatorio. Claro. Por eso el Papa plantea que es algo temporal. Eso Bueno, y puede cuando uno se cambiar cuando la remite- iglesia lo decida. Cuando uno se remite a la Biblia, y vos sos un estudioso, vos ves Sí. que no está puesto en la Biblia como tal. Dice, No. por ejemplo, yo me acuerdo, Por eso es ¿no? algo temporal. Cuando se habla de recomendaciones para los obispos, ¿no? Dice que sea Sí. obispado, buena obra desea, Sí. pero es necesario que el obispo sea, Sí, no sé, sobrio, que no dado al Sí. vino, sí, y digamos, en esas recomendaciones, que un poco vienen de sí, las epístolas de Pablo, sí, no está, o sea, está expresado que si uno está enamorado del servicio a Dios, es muy difícil sí. compartir ese No es, amor con alguien más, pero no estrictamente habla de una pareja. no es incompatible, digamos, porque de hecho el celibato en la iglesia occidental es una medida temporal que ha durado 500 años, ¿no? Claro. Pero es temporal, no es definitiva, no es algo dogmático, no es algo que sí o sí hay que hacer. De hecho, las iglesias orientales no tienen curas casados, curas solteros, de célibes, y a la vez, si vamos al Evangelio, no vamos a San Pablo, vamos al Evangelio, lo que decía Jesús. San Pedro, el primer papa, tenía suegra. Jesús cura a la suegra de Pedro, Claro. lo dice la Biblia. Entonces el Exactamente. primer papa tuvo suegra. San Pedro, que fue el primer papa, tuvo suegra, o sea, tuvo esposa. Entonces es un poco quedarse a veces con discursos que convienen a no sé qué sectores, Sí, o sea, sí, para sí. entrar en un discurso más profundo En un de que la dogma. iglesia es así. De que Lo no, la transforman iglesia en no un es así. dogma. Eso fue Yo tengo una exacto. opinión sobre esto que es que está vinculado incluso con lo educativo. Es cierto que las primeras iglesias son las que fundan las universidades, por varias Sí. razones, ¿no? Entre ellas Sí. porque tenían tiempo para hacerlo, para educar, pero Claro. también porque era un centro de poder. Estoy pensando en Bolonia, estoy Sí. pensando en las primeras universidades. Sí, ¿no? la primera universidad de Exactamente. Y si Sí. uno se pone a analizar eso en el contexto incluso después de la ciencia, también es como, bueno, en el libro de la Rosa está planteado muy bien eso, ¿no? También es Sí. como tener el conocimiento es tener el poder. Y tener el Sí. poder significa que yo te digo qué hay que hacer para alcanzar la salvación. Claro. Y ahí es donde me parece Por que eso. está el gran error. Pero vos fíjate, yo soy medio un fanático de Pablo, por su conocimiento, San Pablo. ¿no? De San Pablo, claro. Ajá. Cuando él estaba en el Sanedrín, él era un judío que Ajá. perseguía a los cristianos. Sí. Y Sí, luego que hace se su convierte. conversión, se transforma en Sí. el gran maestro, Sí. y sus cartas a los romanos, a los Sí. filipenses, a los colosenses, en fin, a Timoteo, lo muestran como un hombre recontra sabio y Sí. con muchas dificultades físicas, por otra parte, o no sabemos bien cuál era esa a la que él se refería. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que era alguien que era el peor y pasa a ser el mejor, simplificando. Entonces, Sí, esta es la es idea la de historia la de la Biblia, ¿no? misericordia del cristianismo, ¿no? De Dios. Totalmente, claro. De hecho, San Pablo, digamos, es el primer filósofo, el primer teólogo que tiene la iglesia. De hecho, muchas veces se dice que las cartas de Pedro que salen en la Biblia las escribió San Pablo, en realidad. Están a nombre de Pedro, pero las escribió Pablo. Recordemos que las cosas se empiezan a escribir y un poco a recopilar 300 años después de los hechos, ¿no? Claro. Estamos justamente en un año histórico en el sentido que se cumplen 1700 años del concilio de Nicea, ¿no? El que convoca a Constantino, el emperador Constantino, que es luego quien va a convocar a los obispos de las iglesias cristianas para ponerse de acuerdo en qué creemos y en qué no creemos, ¿no? Los detractores del cristianismo dicen que en definitiva el catolicismo lo inventó Constantino, ¿no? En el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Claro. Y ahí se arma un poco qué es el Evangelio, qué es esto que escribió San Pablo, que escribió todo en griego, de empezarlo a traducir luego en latín. Lo que nos ha llegado hoy de todo esto es bastante, por decir así, mediado por muchas cosas, hablando de la Rosa también, por muchos copistas y cosas que Claro. creemos por fe que esto es así, ¿no? Monjes copistas, ¿no? Que escribían ¿Eh? en los... ¿Y qué escribían? Lo que habían leído de los manuscritos, ¿y qué escribían? Y luego en el de los siglo XIX, ¿qué mamotretos se copiaron los...? llamaban, ¿no? Ahí, perdón, Claro, ¿cómo estás? Horacio Murmurek, hay una idea Sí. en un momento de otra novela que contaba cómo así se salvó frente al avance de los árabes en un momento buena Sí. parte de la biblioteca católica, ¿no? Sí, exacto. Por eso, digamos, lo que nos llegó y lo que tenemos de fe y todo esto que es
digo medio riéndome, aunque no es un momento de risa, pero es como un milagro que sepamos todo Claro. esto por todo lo que sucedió de por medio en 2000 años. Claro. Sí, creo que dicen que la Biblia se escribió a lo largo de 1600 años, son 60 Claro, la libros. Biblia que tenemos hoy, Sí. la Biblia de hoy es del Concilio de Trento. La Ujú. Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. O sea, de hace 500 años atrás, Claro. un poquito más. Claro. O sea, antes, bueno, era acá, allá, esto es así, esto es así. No, no, no. Claro. Y la Biblia que podemos acceder recién gracias al Concilio Vaticano II. Antes los católicos no accedíamos a la Biblia, no teníamos acceso. No la podíamos leer solos. Eso es todo un tema también, ¿no? Y Francisco y tanto, bueno, han insistido en leer la palabra, ¿no? En leer la palabra, en leer la palabra. En Y leer que la bueno, palabra. por eso digo, el Papa que venga tendrá que ver este rumbo que marcó Francisco para realmente ser una iglesia que esté atenta a los signos de los tiempos y que en definitiva la iglesia que ha durado 2000 años ha sido por eso, ¿no? Ha sabido siempre adaptarse a los momentos y a la historia y ha sido una verdadera, Claro. no digo brújula, porque ya no es una brújula de nada la Sí, iglesia, sí, sí. pero una No, y verdadera institución que ha sabido leer al mundo. Y además la Biblia, tal como se la concibe, tiene un poder espiritual, es decir, la Escritura Sí. dice que la palabra de Dios es Sí. como espada de doble filo, ¿no? De doble filo que penetra hasta partir los tuétanos, Sí. ¿no? Es decir que Exactamente. por eso vivifica, porque se dice, ¿no? Dice, la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Se supone que la palabra de Dios, inspirada por Dios, tiene algo que es tan actual hoy como lo fue hace 2000 años atrás. Exactamente. Cielo y tierra pasará, mas la palabra no pasará, No ¿no? pasará. La palabra de... Interesante, ¿no? Casi nos vamos a hacer un de programa hecho, religioso, ¿viste? Seguimos 2 minutos vamos a más, hacer ¿no? una- sí, Y una- leemos, esa ha sido- Pero empezamos- es que parte de... Sí, no, no. Y sí, de estos días, ¿no? Y no, y de la historia, De la de historia. cómo se construyó la iglesia, Claro. que también es muy interesante, digo. Y de por- nuestra identidad occidental también. Olvidate, Claro, a veces los claro. occidentales, yo veo especialmente, yo que soy argentino, hace ya mucho tiempo que estoy acá, pero veo que en Argentina no tenemos tan presente que el occidente, digamos, a veces lo atacamos mucho al occidente cristiano, y si no fuera por el occidente cristiano y todo el bagaje humano, digamos, que ha presentado con sus aciertos y sus errores, estaríamos dominados por algunas ideas orientales un poco más duras, Claro. más teocráticas, ni hablar del tema de la mujer, ¿no? Bueno, Y eso un poco en Argentina, en América Latina, estamos lejos de ese problema. Acá se ve más cerca, ¿no? claro. Cuando vos viajás a Israel y lees un poco de la Torah, que es nuestro Antiguo Testamento, también Sí. entendés esa cultura un poco mejor, digamos, desde el punto de vista de su propia vida, de sus acciones. De lo que Exacto, hizo de hecho, el sentir- de cristianismo aquel se Dios basa del en el Antiguo judaísmo, ¿eh? Testamento, ¿no? Que es Tal cual. distinto al Dios del Nuevo Testamento. O sea, Exactamente. Jesús a partir de Jesús se propone un Dios que es perdonador, que te dice ponle la otra Tal cual, es mejilla un padre. y que te salva por una gracia que no depende de nosotros. Pero bueno, interesante, Que es gratuita. Maximiliano, un gustazo conversar contigo. Un gusto, ha sido un placer para mí. Bueno, saludos a Argentina y bueno, y acá seguimos con todo lo ¿Qué que va a haces suceder allá? con... Aparte de escribir, seguramente. Sí, yo trabajo, digamos, me dedico al arte y soy historiador, digamos. Creo contenido online para hispanoparlantes, digamos. Y Bueno, y pasanos estoy- tus Sí, redes. sí. Tenemos redes, sí, sí. Es un poco más laxo ahí porque somos con un socio, ¿no? Pero de todos modos, sí, como no, con gusto. Me dedico a eso, digamos, de historia, teología, arte. Ese es mi Y decinos, campo, ¿no? arroba qué en IG, en Instagram. En Instagram, @on the reels, como reels, los reels, on the reels, sobre los rieles. Onda. Se llama Dos Argentinos en Roma, pero luego tengo uno que ahora no los recuerdo bien, pero es Maxi Historia, algo así, que es el personal mío. Si quieren luego se los paso. sin Bueno, ningún